¿En qué pues meditamos nosotros, iglesias? ¿Dónde está nuestra mente? Ahora en este versículo 9, hermanos, mire cómo comienza este versículo 9, más vosotros. En el versículo 8 nos dijo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros, es decir, los hijos de Dios, que ahora tienen al Espíritu de Dios. Hermanos, por eso, hablando con uno de ustedes, no podemos hacer tres divisiones. O agradamos a Dios o no agradamos a Dios. Por eso el término, yo sé que se escucha mucho, cristiano carnal no puede existir. O estás en el Espíritu o estás en la carne. O glorificas a Dios o glorificas tu carne y tu pecado. Así, mis hermanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, hermanos, pero si nos ponemos a evaluarnos, sí, hermanos, a veces parece que la carne nos quiere dominar, pero tú y yo ya no somos esclavos de la carne. Ahora tenemos un nuevo amo. Y la iglesia y el pueblo de Dios, hermanos, puede vencer el pecado porque ahora el Espíritu de Dios está en ustedes. En nuestra ley, en nuestra carne, en nuestra lucha, cuando el cristiano quiere cambiar por sí solo, eso es imposible. Pero lo que había sido imposible para nosotros es posible a través del Espíritu de Dios en vosotros. Lo imposible, déjatelo a Dios. Tú y yo hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es lo posible, creer y confiar en Él. Deja que Dios se manifieste a través de tu vida y no vivamos cristianos según la carne. No somos esclavos de la carne, no estamos bajo el dominio de la carne, aunque la carne todavía se manifiesta en nosotros. Quiero que eso quede claro. Hermanos, el pecado ya no es tu amo, ya lo hemos dicho varias veces, pero el pecado todavía se manifiesta en nosotros. ¿O quién quiere decir lo contrario? El pecado todavía sale, hermanos, y se manifiesta. Y no solamente una vez a la semana. El pecado, le decía a unos hermanos, Satanás, y lo hemos dicho en varias enseñanzas, hermanos, no es omnipresente. Pero que mientras tú y yo estemos en este cuerpo, el pecado en nosotros sí se presenta continuamente. Y nos va a perseguir hasta que este cuerpo no sea, hermanos, sepultados. Y usted y yo recibamos un cuerpo incorruptible. Siempre el pecado nos va a perseguir. Aún en este púlpito, el pecado me va a perseguir. Para que yo no glorifique a Dios y me glorifique a mí mismo o los glorifique a ustedes. Y eso pasa en muchos púlpitos. Que no predicamos para glorificar a Dios, sino para agradar al público. Y eso es pecado. Porque el único digno de gloria es el Cordero de Dios. Así, iglesia, el creyente no está bajo el dominio de la carne, mas vosotros no vivís según la carne, no, porque ahora estoy en Cristo, sino que tú y yo vivimos según el Espíritu. Y el apóstol dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahí está nuestro primer punto en esta mañana, iglesia. La vida en el Espíritu, y parece redundancia, pero lo quise poner así, es conforme al Espíritu y no en la carne. La vida puede cambiarle del creyente o del cristiano, es conforme al Espíritu y no en la carne. Así que, mis hermanos, como dice Pablo, examínense ustedes que están en la fe. Él lo dice de otra manera, si estáis en la fe, le dice a la iglesia, examinaos.
Revisémonos y no te califiques o no te examines o no te evalúes con tus criterios. Evalúate con el criterio de Dios. ¿Y cuál es el criterio de Dios? El que dice el pastor, no, el que está en su palabra. Examinémonos cómo estamos andando. El pecado, la palabra de Dios ha dicho, hermanos, continuamente, tú y yo fuimos liberados de ese poder de pecado, hermanos. Por tanto, ya no podemos vivir en él. El cristiano día tras día tiene, hermanos, que vivir no en su carne. ¿Qué hacemos, hermanos, las 24 horas de los 7 días de la semana? ¿Vivimos conforme al Espíritu? Hermanos, el Espíritu de Dios está en nosotros. De tal manera que nosotros ya no podemos vivir conforme a la carne. Ahora tú y yo, hermanos, podemos vivir. Antes no podíamos. Porque antes vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas ahora el Espíritu de Dios que está en vosotros, hermanos, nos va a guiar, hermanos, a toda verdad. Y es por medio de su Santo Espíritu, hermanos, que tú y yo tenemos la confirmación y la seguridad de que somos de Cristo. Como Pablo dice en Gálatas, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tú y yo somos de Cristo, hermanos, por tanto, deja de darle rienda suelta a tus deseos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome la cruz, tome su cruz. Es decir, muera cada día, hermanos. ¿A quién tengo que morir? Mi hermanos. A ese Álvarez que me persigue hasta la tumba y me va a seguir persiguiendo. Es que yo soy así, nadie me va a cambiar. Si estás en Cristo, eres una nueva creación en Cristo. Y Cristo no ha venido de vacaciones a tu vida. Cristo ha venido a transformarnos, hermanos, completamente para la gloria de Él. A eso ha venido Cristo, a hacernos una nueva creación. Claro, mis hermanos, no somos perfectos, no somos impecables. Todavía pecamos. Pero Cristo en vosotros es nuestra esperanza de vida eterna. Su Espíritu en nosotros, hermanos, nos da esa garantía, hermanos, de que tú y yo estamos en Él y que su Santo Espíritu nos está transformando día tras día, hermanos. Y que sí, hermanos, el pecado nos tienta, como dice la carta en Santiago, hermanos. Pero, hermanos, ese pecado no viene de parte de Dios. Usted y yo somos tentados por nuestros propios deseos, es decir, nuestras propias concupiscencias. Y esos deseos que yo tengo aquí, que no los mira nadie en la iglesia, me atraen y me seducen. Y me llevan a hacer lo que yo no quiero hacer, pero mi carne sí le encanta hacerlo. Porque yo quiero agradar a Dios en el Espíritu, pero mi carne no. Mi carne quiere dormir, mi carne quiere hacer todo lo que no es obediencia a Dios, porque se revela en contra de Dios. El creyente, mis hermanos, vive según el Espíritu y no según la carne. Dios lo prometió, hermanos, que Él pondría su Espíritu en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para decir que estamos llenos del Espíritu, para que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos. Yo los tengo bien guardados, hermano, y se los digo de memoria. Póngalos por obra. Y los pongáis por obra, dice Ezequiel 36:27. Debemos aprender, hermanos, a someternos a Cristo y a su palabra. Y ahí, hermanos,
podremos experimentar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Pero mientras tanto, vamos a pasar luchando día tras día en contra, hermanos, del Espíritu que está en vosotros. Digo pues, hermanos, Pablo le repite la misma enseñanza a los Gálatas: anden en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Tú no tienes que pelear con otro, tú no tienes que pelear con tu pareja, tú no tienes que pelear con el hermano, tú no tienes que pelear con tus compañeros de trabajo, tú tienes que pelear contra tus deseos pecaminosos. Yo cada día tengo que pelear contra mis deseos pecaminosos. Todos los días, mis hermanos, hay que pelear. En la mañana, todo tiempo, porque mi carne no duerme. Entonces, hermano, pero es que tenemos que andar en paz con todo. Yo no peleo con nadie. Pues con tu carne sí tienes que pelear todos los días. Tenemos 3 enemigos: el mundo, Satanás y el pecado. El mundo, si usted va al cuarto, hermanos, allá no lo alcanza. Usted se encierra y nadie lo ve, y usted ahí puede quedarse tranquilo, que el mundo no lo alcanza. Apaga la televisión, apaga el celular, si lo puede apagar. Decía alguien: estamos tan mal que nos enloquecemos cuando se nos pierde el celular, pero no nos preocupamos con las almas que se nos están perdiendo. Y entonces el mundo no te alcanza si te vuelves un ermitaño y te encierras en tu apartamento. Satanás no es omnipresente para llegar y decirte: mira, aquí llegué yo, que todo, estoy en todo lugar, como nos enseñaba nuestro hermano. El único omnipresente es Dios. Pero ¿sabes sí quién te alcanza allá en el cuarto escondido? El pecado que todavía mora en nosotros. El pecado que está en mí. Y por eso, hermanos, los monjes que se fueron afuera de la ciudad a los monasterios, supuestamente para apartarse del pecado, se dieron cuenta que el pecado estaba en ellos allá y empezaron a pecar allá. Por eso Martín Lutero, que era, hermanos, un servidor de la iglesia, hermanos, empezaba y se pegaba en el cuerpo para castigar el pecado, y se dio cuenta que eso no lo cambiaba. Se dio cuenta, hermanos, que esa no era la manera. Solamente, hermanos, es por el poder del Espíritu Santo en vosotros. Si tú piensas matar el pecado con tu fuerza, pueda que les estés echando más hojas a la candela. Pueda que estés llenándote de legalismo, moralismo y vanagloria, y no estés glorificando al quien que te ha salvado y que te puede santificar por medio de su santa palabra. Anden en el Espíritu, hermanos. Usted y yo somos morada del Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo no necesita venir a este lugar. Ustedes son la habitación, ustedes son la casa de Dios. Y Él mora en vosotros, hermanos, pero así como soy yo, Él mora en vosotros si vosotros estáis en Cristo. Él está en ustedes. Por tanto, si usted y yo entendemos esta verdad, créanme que podemos andar en nuestra vida con temor y temblor, porque sabemos que lo que aún estamos pensando, meditando, reflexionando, Dios lo sabe y lo conoce. Y no ha salido la palabra de mi boca, y tú bien la sabes. Yo no dije nada. No escuchamos nada, pero Dios sí sabe lo que estaba en tus labios. Iglesia, tú y yo somos llamados a andar en el Espíritu. Esa es la vida cristiana. Vosotros y yo somos llamados a vivir en el Espíritu. Dios no nos salvó para andar en la carne. Ya fuimos libertados
de la esclavitud de la carne. Esto es una guerra, hermano. Son dos ejércitos. Y cuando Cristo murió, te sacó, te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo amado, hermanos. Pero ahora tú en este reino no puedes quedarte y decir, ya fui libre, soy salvo, 100% salvo, mi salvación no se pierde y me puedo sentar porque estoy en Cristo Jesús. No, porque si este ejército se duerme, su enemigo no está durmiendo. Su enemigo, hermanos, sus tres enemigos, uno anda como león rugiente buscando, hermanos, acabar con tu testimonio y acabar para que tú no des frutos para Dios. Sí, no hay condenación, pero hay una lucha diaria en nuestra vida. Y entonces sí, ahora somos del ejército de Dios. Somos soldados de Jesús y cantamos. Sí, pero estamos peleando. Hermano, pues es que Dios nos ha llamado a paz y te ha llamado a pelear con el pecado en tu vida. Tú no tienes que pelear con nadie, pero sí tienes que pelear con el mundo y sus deseos. Este sistema anti Dios. Sí tienes que pelear contra Satanás y sus demonios. Porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y tercero, sí tenemos que pelear contra nuestro pecado. Son batallas, hermanos, diarias. Y no son en la mañana y en la noche, son 24/7. Y por eso les repito, aún desde el púlpito, tú y yo tenemos que pelear contra la carne. Porque yo puedo hacer cosas, les decía a los hermanos, cosas buenas pecando. Les decía hace 15 días, yo puedo predicar pecando. ¿Cuántas prédicas, hermanos, no glorifican a Dios? ¿Cuántas enseñanzas van en contra de la gloria y hermanos, en consagración y en fidelidad a la palabra de Dios? Erickson decía, hermanos, en su teología sistemática, el Espíritu Santo, iglesia, también trae santificación en la vida del creyente. Y por santificación, Erickson deja claro que queremos decir una continua transformación del carácter moral. No es que el carácter no cambia. ¿Quién te dijo eso? Entonces, ¿quién es Dios en nosotros? Es que yo siempre he sido una persona así, imponente. Hermano, el único que se debe imponer es Dios, no nosotros. Continúa diciendo, de manera que la vida del creyente refleja realmente la posición que tiene a los ojos de Dios. ¿Cuál es la posición que tú y yo tenemos a los ojos de Dios? Siendo templo del Espíritu Santo. Ahí están esos 3 versículos, hermanos. Si usted los quiere buscar en su casa, que nos confirman que usted y yo somos la habitación, la casa de Dios. Hermano, pero es que este hermanito o esta hermanita, casa de Dios si estoy en Cristo. Es que yo soy mejor. No hay nadie mejor aquí, hermanos. Usted y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. Usted y yo somos algo bueno, reflejamos algo bueno porque Cristo en su gracia no vació su ira sobre nosotros, sino que Dios la vació sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Y nos dio redención, no porque tú y yo éramos buenos, sino porque éramos malos y necesitábamos que alguien nos rescatara. Continúa, hermanos, esta enseñanza, hermanos, cuando dice el versículo 1 que acabamos de leer. Ustedes dicen, ¿qué anda el hermano haciendo por Levítico? Dice, no viví según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, perdón, no es de él. Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, hermanos,
sabemos que está hablando de la unicidad de Dios, hermanos. Sabemos, hermanos, que no está hablando que uno es el Espíritu del Padre, otro no, hermanos, está hablando, hermanos, de una Trinidad manifestada aún en nuestra redención, salvación y santificación. Pero aquí donde dice, hermanos, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cristo prometió que enviaría su Espíritu, hermanos. Si ustedes y yo corremos un poquito, hermanos, a Levítico 14. Quería traer este ejemplo, hermanos, y también tiene que ver mucho, está hablando acerca de la limpieza del leproso. Solo los que han sido lavados con la sangre de Cristo son los que tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, hermanos. Solo los que tienen la sangre de Cristo. Y mire lo que dice Levítico 14, versículo 14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, hermanos, y continúa diciendo, perdón, aquí está, el lóbulo derecho del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, hermanos, y el pulgar de su pie derecho. Aquí en la oreja, en el pulgar de su mano derecha y sobre sus pies. Asimismo, versículo 15, el sacerdote tomará del lodo del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho, hermanos, en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite, recuerden primero en el 14, dice que, hermanos, fue rociado su oreja, su dedo pulgar de la mano y su dedo pulgar del pie. Luego dice versículo 17, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote una vez más sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Hermanos, esto lo podemos tomar como una ilustración. Usted y yo sabemos que en ciertas partes de la Biblia el aceite está haciendo referencia al Espíritu Santo. Pero antes de poner el aceite, ¿qué tenía que poner el sacerdote? La sangre. El Espíritu Santo no puede morar donde no hay purificación, hermanos. Si usted y yo no somos lavados por la sangre de Cristo, el Espíritu de Cristo no está en nosotros. Y el aceite se ponía donde se había puesto la sangre.